carajo! Muchos invitados y nosotros no. Sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Un país que se asoma a su año electoral con un nuevo récord de inflación interanual. Un país que tiene a sus dos principales coaliciones divididas muy severamente dentro de sí y separadas además por una grieta cada vez menos respirable. Es también un país perplejo que se asoma poco realmente a un mundo de guerra y de caos total. Lo que hoy se vivió en la frontera entre Polonia y Ucrania es la contracara de las voces victoriosas que parecían alzarse en Kiev el fin de semana por la retirada rusa de la ciudad de Kherson. Esto que estás viendo ahora son las imágenes de los destrozos que se produjeron en Psevodov. Ahora vas a ver dónde. Esta tarde, hora argentina obviamente, donde se produjeron 2 muertes. Ahí estás viendo claramente en el mapa dónde está Psevodov. Quizás sea una localidad difícil de pronunciar, pero te recomiendo que te vayas familiarizando con ella porque hasta hace un ratito estaba reunido el Consejo de Seguridad Nacional polaco. Hasta hace un ratito, por esto que pasó en este pueblo de frontera entre Ucrania y Polonia, estaba hablando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el primer ministro polaco, que obviamente movilizó todo lo que pudo al resto de la OTAN, dado que efectivamente, acá lo ven, esa no es solamente la frontera de Polonia, es la frontera de la OTAN y de la Unión Europea. Ese lugar, a apenas unos poquitos kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia, fue el lugar a donde fallecieron 2 personas hoy a causa de la explosión que produjo un misil, según el gobierno polaco, fabricado por Rusia, pero lanzado todavía no saben por quién. Es importante que no haya avanzado esta confirmación porque si hubiera dado así, el artículo 4 y el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte dirían que Estados Unidos ya está en guerra con Rusia. ¿Por qué? Porque se considera que atacado uno de los miembros de la OTAN, se ataca a todos. Y por eso es que Vladimir Putin en un principio invadió a Ucrania ante la perspectiva de que fuera a incorporarse a la OTAN. Bueno, Polonia es de la OTAN, con lo cual nuestro país se asoma a lo incierto de una manera realmente notable y muy poco prevista por la dirigencia política local. Eso que veían recién, los destrozos en Polonia, son destrozos que apenas parecen un rasguño al lado de lo que podría pasar en caso de llegarse a la guerra total. Detrás de esto está la guerra ya no fría, sino tibia, entre Estados Unidos y China, cuyas cabezas se vieron justamente en esta cumbre en estas últimas horas, en la cumbre en la que también participa el presidente Alberto Fernández, allá en la isla de Bali, en Indonesia, con los referentes de todos los países del G20. En ese contexto es que se va a desenvolver el próximo gobierno. Ahí están viendo también imágenes del presidente llegando a Indonesia, un Alberto Fernández que después tuvo un problema de salud complejísimo. Pasó toda la noche de ayer a hoy con un sangrado por su úlcera de duodeno. Esto le detectaron al mandatario argentino después de haberlo trasladado en ambulancia. Fue una urgencia para el protocolo. Estaba por darse el encuentro justamente en el que iba a hablar el presidente. Bueno, ese episodio de salud, ese episodio de zozobra para toda la delegación argentina, se dio mientras
el resto de los mandatarios discutían la guerra en Ucrania, el cambio climático, el calentamiento global y la tensión en crecimiento entre China y Estados Unidos. Hoy vamos a tener una entrevista que grabamos en estas últimas horas con Mauricio Lazarato. Mauricio Lazarato es uno de los teóricos más renombrados de la izquierda europea, un hombre nacido en Italia, pero que se radicó en Francia hace mucho tiempo. Hace 20 años trabajó con Toni Negri, trabajó con Michael Hart, trabajó con los autonomistas que aquí en Latinoamérica encarnaron en Chiapas y en el movimiento aquel del subcomandante Marcos, lo que se creía acá también cuando estalló la rebelión de 2001, que podía ser una oleada revolucionaria en distintos países. Bueno, Lazarato, antes de que se conociera esta explosión de esta tarde, lo que dice es que no hay paz posible en estas condiciones del capitalismo y que la guerra, incluso aunque se apague en Ucrania, se va a volver a prender en Taiwán o en cualquier otro lugar. En un ratito quédate porque es una reflexión realmente interesante la que hace. Ahora, antes de esta cumbre del G20 hubo otra en Egipto, en Sharm el Sheikh, donde habló el titular de la ONU, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Qué advirtió Antonio Guterres? Que estamos acelerando hacia un infierno. Dijo que o establecemos algún canon de solidaridad climática entre países o nos suicidamos en masa. Así nomás, el secretario general de la ONU. No estoy hablando de Greta Thunberg, de un ambientalista que se ata a un monte para que no empiecen una explotación megaminera. No. El secretario general de la ONU dijo esto, recorté de 40 segundos. Los impactos mortíferos del cambio climático ya son actualidad. Los daños y pérdidas ya no se pueden barrer debajo de la alfombra. Es tanto más imperativo como que es una cuestión de solidaridad internacional y justicia climática. Aquellos que menos contribuyeron a la crisis climática son aquellos que cosechan las tempestades sembradas por otros y están pagando con impactos para los cuales no tienen ni los medios de preparación ni de alerta rápida. Por ello pido que haya de aquí a 5 años un sistema de cobertura mundial de alerta precoz o rápida y por ello pido que todos los gobiernos aprovechen estos beneficios inesperados del el aprovechamiento de carbono. Ahí la veían a Cecilia Nicolini, la enviada argentina, a esa cumbre donde estaba hablando el titular de la ONU. Y fíjense lo que decía, ¿no? Impactos mortíferos del cambio climático. Auguró no ya para dentro de 20 o 30 años, sino para dentro de 5. Parecen desvinculadas de este problema, pero 2 o 3 noticias de estas últimas horas, de esos últimos días, siendo generoso, dan cuenta de que no exagera ni un ápice. En estas últimas horas, por ejemplo, se sintieron las heladas a destiempo en toda la cordillera, que arruinaron gran parte del cultivo de vid en el Valle de Uco, en lugares súper fértiles y súper importantes para la vitivinicultura en Mendoza, que arruinaron cosechas enteras de frutales para todo el año que viene, y que exigieron al Estado, como dice el secretario general de la ONU, un esfuerzo para compensar a los productores que igual no se van a ver compensados por tremendas pérdidas que no tuvieron, en el caso de la vid, en 20 años. Pero en el caso del norte o del sur, hacía muchísimo más. También, dentro de un mes, cuando se levante la cosecha de trigo, se va a levantar la mitad del trigo que estaba previsto levantar. Y esto tiene consecuencias inmediatas, no solamente sobre el precio del pan, sino también sobre la afluencia de dólares a la Argentina. Son 2 noticias que tienen que ver con el impacto del cambio climático. Sin mencionar que anteayer llovieron 100 milímetros en el área metropolitana de Buenos Aires en una hora. Lo que suele llover en un mes, llovió en una hora. Esto mientras hay sequía en la Pampa Húmeda o en la ex Pampa Húmeda y mientras hay heladas a destiempo, repito, en distintos puntos de la cordillera. Parecen estar escindidas unas noticias de otras, pero son todas la misma. Son todas ese estado de catástrofe
que atraviesa el mundo y que no parece importarle a una dirigencia local muy enfrascada en sus propias discusiones. Es en ese contexto que retrocede la idea de democracia que buscó exportar Estados Unidos durante las últimas décadas, desde la caída del muro de Berlín. De esto hablamos con Lazzarato, pero de esto vamos a hablar también en un rato con Dante Sica, el ex ministro de Producción y de Trabajo de Macri, que viene acá y vamos obviamente a discutir lo que hicieron en su momento en el gobierno, lo que Macri propone hacer de vuelta en caso de acceder al poder, y los problemas de este mundo, de este planeta que, como digo, se le atisba tan conflictivo al próximo gobernante que vaya a ocupar el sillón de Rivadavia. Bueno, esta discusión, la de la insatisfacción con la democracia, la del avance de las extremas derechas, es una discusión que se da a nivel mundial y que acá tuvo este fin de semana un episodio bastante tosco, el que protagonizó Luis Juez, cuando dijo esto. Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, nuestra clase media, una clase media aspiracional, bueno, que pretendían cosas para sus hijos, y hoy no está pasando eso. Qué triste, ¿no? Pero yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme. La democracia siempre salva la vida, respeto a la dictadura. No, pero estoy diciendo... si nosotros comparamos el estándar de vida que teníamos hace 40 años atrás y el que tenemos ahora, sinceramente, con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica, porque si no vamos a hacer una autocrítica no vamos a arrancar nunca. Si nosotros creemos que está todo bien, bueno, olvidate. No es una pena que haya tenido que ser una española, ¿no? La que le llamó la atención a Luis Juez respecto de la barbaridad que acaba de decir. Juez compara la situación actual con la de hace 40 años, que es justamente cuando volvió la democracia, soslayando que buena parte de las desventuras de este periodo democrático tienen que ver con la herencia de la dictadura, ¿o no? La deuda, la pobreza, el desempleo, son todos indicadores que se dispararon en esos 7 años, pero además se deshizo la base industrial del país, se desguazaron empresas públicas, desapareció literalmente buena parte del tejido productivo de la Argentina. Lo que dice Juez así de toscamente, devaluando la democracia y reduciéndola al plano económico, es en realidad una discusión que la idea de democracia capitalista, de democracia liberal, está enfrentando en todo el mundo. Lo dice de manera mucho más sofisticada Branko Milanovic, que es un economista serbio, que yo les he recomendado 1000 veces, lo hemos entrevistado aquí en Brotes Verdes. Lo dice en un ensayo realmente muy lúcido que publicó este fin de semana, que se titula Redefiniendo al Mundo. Lo escribió en su blog sobre desigualdad mundial y plantea algo que está en el corazón de la guerra que sacude a toda Europa justo a las puertas del Mundial. Dice Milanovic, míralo, si la parte más exitosa de la humanidad está organizada de acuerdo con los principios A y nuestra experiencia histórica y cultural nos dice que la mejor manera de organizar la sociedad es B, ¿cuánto tiempo puede persistir esta tensión? ¿O tendremos que derivar algunos principios generales de A y aplicarlos en todo el mundo? ¿O las sociedades que actualmente aplican A pueden pasar a hacerse cargo de B? ¿O B podría volver a ser económicamente más exitosa? Dice Milanovic. Lo único que no puede durar para siempre es que sigamos creyendo que B es la mejor forma, o sea, la democracia liberal es la mejor forma de dirigir las sociedades, mientras que empíricamente las sociedades más exitosas se dirigen de acuerdo con A. O sea, de acuerdo con los cánones de China, si quieren ir a un ejemplo, o con los cánones de Singapur, si quieren ir a otro. Digo porque China muchas veces es tachada de totalitaria por la forma que adquirió su gobierno después de la Revolución Cultural, pero en Singapur no hay mucha más observancia de esas reglas de la democracia liberal que Occidente le reclama a China, pero no le reclama a sus aliados en el lejano oriente. Singapur es un país que tiene un producto per cápita, un ingreso per cápita mayor que el de Estados Unidos. Y sin embargo, se rige mediante la elección más o menos translúcida
de determinados miembros de la alta sociedad para que dirijan los destinos del país. Se los digo habiendo visitado Singapur y conociendo los detalles de esa sociedad hipercapitalista. Claro, la democracia liberal empieza a morirse de vieja cuando empieza a ser cada vez menos democracia y cada vez más liberal. Es lo que le ocurre a los países donde la desigualdad crece y donde la promesa de ascenso social empieza a diluirse. Es un poco lo que dice toscamente Luis Juez. El descontento, la desilusión es con las posibilidades económicas que dejó de ofrecer la democracia capitalista. Pero claro, eso no es que toma la forma solo de un descontento popular, toma la forma de una guerra porque Estados Unidos ve sacudidos los cimientos de su forma de vida y desafiados por un país como China que hace muchos años que crece mucho más que él. Por eso la cumbre de ayer entre Joe Biden y Xi Jinping, el premier chino, fue un alivio de cara a lo que, bueno, se podía transformar en una guerra nuclear en cualquier momento. Recordarán ustedes que hace unos meses Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara de Diputados yanqui, fue a Taiwán, algo que fue considerado casi un acto de guerra por Estados Unidos, y desde ese momento casi no había habido diálogo. Los tambores de guerra que suenan, ya no en Ucrania, sino en toda Europa, son tambores de guerra que en el fondo se están tocando a lo lejos entre Beijing y Washington. Una guerra que, insisto, ya no es fría, es una guerra tibia, que de a ratos se calienta bastante, como pasó hoy en Polonia y como a cada rato puede amagar con pasar en otros distintos lugares. ¿Qué fue lo que pasó en toda Ucrania hoy, por ejemplo, a 220 días de iniciada la guerra? Bombardearon todas las grandes ciudades. Claro, los rusos retirándose de Kherson para el lado de Crimea, para el lado oriental, cubrieron su retirada generando bombardeos que hicieron que se corte la luz en países enteros alrededor de Ucrania. Países que también son socios de la OTAN en algunos casos. Repito, ¿alguno de los políticos argentinos está hablando de esto? ¿Está hablando del impacto, por ejemplo, en los precios de los granos, que hoy ya se dispararon ante la perspectiva de una guerra más extensa? ¿Está hablando del impacto en los precios de los hidrocarburos? A mí me da la sensación de que buena parte de la dirigencia está en un cumple, ¿eh? Algunos dando por perdida ya la elección del año que viene, otros probándose la banda presidencial antes de tiempo, nadie previendo cuál puede ser el impacto concreto de esta guerra sobre la población argentina. Boaventura da Sousa Santos, que es un sociólogo, un antropólogo, un teórico portugués recontra respetado, que acaba de recibir un doctorado honoris causa acá en la Universidad de 3 de Febrero, dijo al recibir ese doctorado algo parecido a lo que dice Branko Milanovic. Dijo, che, los países que aplicaron sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania son como el 70% del PBI o más del mundo. Ahora, fíjense cuánto de la población. Son el 15% de la población. Con lo cual, toda esa Europa conmovida con el sticker de la banderita de Ucrania en su cuenta de Twitter y demás, es el eco de una Europa que dominó al mundo durante muchísimo tiempo, pero que empieza a ser discutida, repito, en su forma de vida, ¿eh? Ya no solo en términos abstractos, sino en términos bastante concretos, como hoy se probó ahí en Svevodov. Ese descontento, como te decía, tiene una explicación muy concreta, muy concreta. Salió una encuesta de la Confederación Sindical Internacional, la CSI, que se hizo en 17 países, uno de ellos Argentina, 17 países donde viven más de 2.200 millones de personas, o sea, una cuarta parte de la población mundial. Y lo que mostró, en primer lugar, es que la preocupación por el clima y por el impacto de este infierno al que dice el jefe de la ONU que nos encaminamos, es bastante elevada,
58% de la población en estos países reclama acciones concretas contra el cambio climático. Pero fíjense ustedes qué elevada que es en Argentina. 71%, más que el promedio, reclama este tipo de medidas. Claro, los menos propensos son algunos países europeos, fíjense en la otra placa, y algunos países del área de los exportadores de petróleo, ¿no? Que no quieren que se termine ese negocio multimillonario. Ahora, fíjense ustedes también cómo esta encuesta revela la otra gran preocupación. No solo que se va a acabar el planeta, sino que nos vamos a morir de hambre antes. ¿Por qué? Porque los sueldos no alcanzan para nada. Y no solo acá. Obviamente acá mucho más. Pero no alcanzan para nada en ningún lugar del mundo. Mirá, ¿cuánto quieren que se esfuerce sus gobiernos para conseguir un aumento salarial para los trabajadores? En el mundo, 68%. Solamente México tiene una marca mayor que Argentina que le requiere esto al gobierno en un 83%. Ahora, los guarismos son altísimos en todos lados, ¿eh? Incluso en Estados Unidos, 6 de cada 10 quieren que el gobierno se esfuerce para conseguir un aumento salarial mayor. Estados Unidos, el lugar donde la frase "estás despedido" supuestamente lo resolvía todo, ¿no? Y generaba las condiciones para que el empleo creciera. De esto también, repito, vamos a hablar en un ratito con Dante Sica. Hoy se supo que acá en Argentina, octubre, tuvo un 6,3% de inflación. Es un combo letal entre inflación y ajuste. No, esto todavía no. Déjame contarte cuánto dio la inflación. Dio 88% interanual, dio 6,3% en el mes, pero además lo grave es que se frenó el descenso paulatino que se venía dando desde el pico de junio. Ese pico había tenido una caída del 7,4 al 7, del 7 al 6,2 y ahora volvió a subir. A la inflación se suma el ajuste y ahí sí, fíjate cómo evoluciona el gasto al día de ayer, según la consultora analítica que muestra justamente, hace un monitor del ajuste desde que asumió Sergio Massa, a pedido del Fondo Monetario Internacional. Veamos la placa ahora sí, Rod, porque es realmente notable. No, estos son los rubros que más se ajustaron. La otra, la del ajuste mes por mes y sobre todo con la periodización de los ministros. Fíjate, ese es el gasto primario semanal. A un índice 100 en marzo de este año, había tenido momentos de mayor gasto a principios de este año, se había disparado al final de la gestión de Guzmán, casi un 60% en términos reales más que en marzo, se había gastado, por ejemplo, en junio, y después de esa debacle, el ajuste lo lleva muy por debajo. Con Massa se mantiene esa tijera, se da un incremento en el momento del refuerzo de ingresos para paliar la indigencia, cuando Cristina pide, porque sale la indigencia que creció en el trimestre, incluso a pesar del crecimiento económico, pero después inmediatamente vuelve el torniquete y ahora estamos en un nivel cerca del 20% por debajo del año pasado. Ahora sí, mostrame los rubros, porque ahí vas a ver. Esta semana, la semana terminada ayer, tuvo un 15,2% menos de gasto que la misma semana de noviembre del año pasado. Ese es el montante del ajuste, digamos. Digo, para los que hacían campaña con el recorte del 13% de Patricia Bullrich, un 15% es una cifra incómoda. Fíjate, menos el gasto en subsidios, que es esa barra que crece, 55,8%, porque obviamente los subsidios este año insumen mucho más que el año pasado por lo que cuesta la energía. Todo lo demás cae. Mirá, jubilaciones, pensiones y PAMI, 4,1%, gasto en personal 7,1%, obra pública casi 30%, programas sociales más del 36%, asignaciones un 56%, transferencias a provincias 36% y bienes y servicios 57%. Venimos hablando del problema de la estanflación, de lo que puede generar un ajuste tan brusco en un contexto tan inflacionario. Y en un contexto mundial como el que les mostraba antes, ¿no? Un contexto conflictivo.
Aún cuando hace este ajuste y cuando se ve en las cuentas públicas y lo reproducen las consultoras que lo estudian en detalle, el gobierno cuando hace un anuncio lo disfraza. Eso hizo Fernanda Raberta cuando dijo que con el incremento de la movilidad y el bono que se va a cobrar en diciembre, los jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas, le van a ganar a la inflación. Lo dijo así. Que a los jubilados y jubiladas de la Argentina los queremos acompañar y queremos acompañarlos de tal manera que sus jubilaciones le ganen a la inflación. Ustedes tienen que saber que con este aumento y este refuerzo hemos logrado que las jubilaciones mínimas crezcan en un 107%, por lo tanto podemos decir con tranquilidad que las jubilaciones le ganan a la inflación. Se hicieron aplaudir incluso el ministro y la directora ejecutiva del ANSES por un grupo de jubilados que habían llevado allí, pero hubo una triquiñuela contable en la comparación. Para llegar a ese 100 y pico % y decir, para que los aplaudan, que le gana la inflación, compararon la jubilación mínima de 50.000 pesos que se va a cobrar en diciembre, más el bono de 10.000, con los menos de 30.000 que se cobraban en diciembre del año pasado. Omitieron un detalle, que en diciembre del año pasado se pagó un bono también, de 8.000 pesos. 8.000 pesos en diciembre del año pasado compraban mucho más que 10.000 pesos a fines de este año. Y por eso, si uno hace la comparación honesta, es decir, de un ingreso mínimo con el bono y de un ingreso mínimo actual con el bono, o de ambos sin el bono, lo que ve es que hay un recorte. Es lo que muestra este grupo, el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social, que marca mes por mes la variación real de jubilaciones y pensiones. Fíjense, este cuadro empieza en enero de 2022 y marca la comparación con el mismo mes descontada la inflación, con el mismo mes del año pasado, del año pasado, descontada la inflación. Estaban 1,3 arriba, 0,2 arriba, 2,3 arriba, 0,4 en los primeros 4 meses del año. Y después, a caballo del aumento de los precios, empezó a verse recortada. En mayo, 1,3. En junio, 0,8. En julio, 4,9. Mirá en agosto, 8,9. En septiembre, 8,6. En octubre, peor todavía. Y esto proyectado a los incrementos que marca la movilidad, en diciembre va a haber casi un 14% de recorte en la jubilación, sin contar los bonos. ¿La querés con los bonos contados? La tenemos en la siguiente placa. Acá se ve con los bonos incluidos en la comparación. Hubo un bono importante a mitad de este año que marca ese incremento real en el mes de mayo, porque el año pasado no hubo bono en ese mes, pero después empiezan los recortes nuevamente. 0,8, 4,9, 25,1. Acá se ve el impacto del bono de septiembre, pero luego, a medida que se diluye, llegamos a diciembre con una comparación peor todavía. Casi 19% de recorte, por esto que les decía, de que el bono del año pasado era mucho más jugoso que el de este año. Para el Estado, las jubilaciones y las pensiones representan mucho menos gasto que cuando Mauricio Macri trajo al Fondo Monetario a la Argentina de vuelta, allá por 2018. Y esto es lo que se ve en el cuadro del gasto previsional sobre PBI, que es el cuadro que mira el Fondo Monetario y el cuadro que exige recortar justamente el Fondo Monetario. En 2017 el gasto era del 9,5% del PBI y después, fíjate, de un incremento en el primer año de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se da una nueva baja. El año que viene, según el presupuesto nacional, el gasto en jubilaciones y pensiones y el resto de lo previsional, también asignaciones, va a ser 7,5% del PBI. Era 9,5% en 2017 antes de que llegara el fondo. Es fuerte el recorte, es muy sensible. Es un ajuste sobre el principal rubro de gasto, que siempre está en la mira del Fondo Monetario y de todos los que ajustan, porque justamente es el que más dinero insume. Pero con el salario real cayéndose a pedazos, con las jubilaciones y pensiones también desplomándose y con todos los indicadores
de medición de opinión pública, de simpatía por el oficialismo, de imagen de sus principales referentes, con ese cuadro como fondo es que el kirchnerismo le exige a Alberto Fernández que arme una mesa política. ¿Esa mesa política es la antesala de un gobierno colegiado? Es lo que vamos a hablar hoy con Gabriela Vulcano en su columna política en un ratito, después de las entrevistas. Ese gobierno colegiado, ¿por qué lo empuja el kirchnerismo? Bueno, en buena medida porque el Frente de Todos necesita reorganizarse para su último año en el poder y en todo caso discutir qué va a hacer si considera que va a ser su último año y que no va a haber reelección para la fuerza. En privado, el kirchnerismo anticipa una derrota en las elecciones del año que viene. Se trasluce en las declaraciones de sus principales referentes de a ratos. Aun cuando Cristina haya dicho, voy a hacer lo que tenga que hacer para evitarle más sufrimientos al pueblo argentino. Este jueves vamos a ver nuevamente cuando hable, pasado mañana, la vicepresidenta, todavía en ejercicio de la presidencia, cómo hace para equilibrar esas críticas a la gestión oficial con estos resultados desastrosos con la perspectiva de una candidatura suya propia, en todo caso, el año que viene. Después viene el Mundial, obvio, y va a haber como una especie de recreo. De esto vamos a hablar con Lucía Isikoff. Un recreo en el cual va a seguir como telón de fondo la guerra y a nivel local la inflación y el ajuste. El kirchnerismo, de algún modo, lo que prevé, o con el escenario base con el que planea sus próximos movimientos, es que a esa derrota eventual el año que viene le va a sobrevenir un gobierno de derecha, todavía no se sabe con qué signo, si de Juntos por el Cambio, si de alguna decisión, si de una parte, si de Macri, si de algún otro referente, que esa derecha va a desplegar un programa de ajuste mucho más duro que el que está desplegando Sergio Massa, con recortes de derechos, con ataques a determinados colectivos que representan para ellos un gasto, y que a ese ajuste lo va a enfrentar una fenomenal resistencia popular que Cristina o alguien del kirchnerismo podría acaudillar. Pero hay varias preguntas incómodas para hacer sobre esa perspectiva. Primero, ¿y si no la acaudilla el kirchnerismo? Segundo, ¿derrota a manos de quién sería la derrota del año que viene? Porque eso puede cambiar también la hipótesis. ¿Y si el ajuste que hace, en todo caso, ese gobierno que sobrevenga no es tan severo porque parte del ajuste ya se hizo ahora? ¿Y si se morigera, por ejemplo, con la afluencia de nuevos dólares? Peor aún, otra pregunta más lacerante. ¿Y si no hay resistencia? Si no hay una resistencia popular y lo que sobreviene al año que viene con otro cuadro social que el de 2001 es una especie de ajuste con consenso como fue el de la convertibilidad, porque en ese caso, y sobre todo si ese ajuste con consenso se monta en una afluencia de dólares como la que puede representar Vaca Muerta, podemos estar a las puertas de un largo periodo de ajuste estructural de la economía argentina. Yo tengo la sensación de que Macri piensa en eso, de que se mira a él mismo en el espejo de Menem, de Cavallo, y que prevé que lo que puede llegar a abrir la elección del año que viene es eso. La sombra de la convertibilidad, la sombra de aquel ajuste con consenso, es algo que discuten muchos otros analistas, historiadores económicos, gente realmente muy experta, que dice, en realidad, primero, la historia no se repite, y segundo, este mundo, el mundo de las bombas en Polonia, de la reunión de la OTAN, el mundo de las explosiones en distintos lugares y la perspectiva de subas del costo de la energía, del costo de los granos y demás, es un mundo que no está en condiciones de entregar lo que en todo caso entregó aquel periodo en Argentina. Una mínima estabilidad, aún con cada vez más gente afuera, con exclusión creciente. Esa perspectiva es una perspectiva absolutamente incierta de acá en adelante. Y es una perspectiva sobre la cual, lamentablemente,
Nadie está reflexionando. Ahora bien, lo seguro es que nadie que se proponga evitar sufrimientos al pueblo derivados de este contexto internacional y de un eventual ajuste mucho más draconiano, se puede dar por vencido de antemano. Porque si hay algo claro es que estamos en ese momento, como decía Gramsci, en el cual lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en ese claroscuro, decía el italiano, nacen los monstruos. Presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Gran Mercado. Mauricio Lazarato, les decía, es uno de los teóricos más importantes de la izquierda europea. En este primer fragmentito de algunos minutos van a poder ver por qué él sostiene que incluso aunque haya paz entre Rusia y Ucrania, la guerra va a estallar en otros lugares. En esta fase del capitalismo guerrerista, ¿qué pretende Europa de una región como América Latina? O más bien, ¿qué pretende todo el norte global de Latinoamérica? Le capitalisme, depuis la conquête des Amériques, donc 1492, son accumulation a été toujours construite sur le fait de pouvoir exploiter le Sud. Domination du Nord, exploitation du Sud avec travail gratuit, matières premières à bas coût. La chose nouvelle qui s'est produite après les révolutions du XXe siècle, c'est que le Sud maintenant refuse à ce type de rôle. Il ne veut plus jouer ce rôle. La Chine représente ça. La Chine, c'était un pays il y a un siècle, c'était un pays colonisé, une demi-colonie, très pauvre. Maintenant, elle est devenue une puissance, mais tous les pays qui sont autour, l'Inde, le Pakistan et une partie de l'Amérique latine et tout ça, ils ne veulent pas que l'Occident prétende de pouvoir diriger le monde comme autrefois. Le gros problème, je pense que c'est là. Et c'est très compliqué de résoudre cette question. Parce que le capital, pour essayer de sortir de cette situation, il faudrait qu'il invente un nouveau mode de production. Mais ce nouveau mode de production implique l'exploitation du Sud. Le fait que dans la première fois dans l'histoire, le Sud a la force relative de pouvoir dire non. On ne veut pas fournir du travail gratuit, on ne veut pas être la fabrique du monde pour le Nord, on ne veut pas fournir des matières premières. Donc c'est une nouveauté très grande. Une des causes de la guerre, c'est vraiment ce refus du Sud, je pense. C'est clair? Sí, sí. ¿Desde cuándo es eso? Non, je dis, le grand changement, c'était la révolution soviétique qui avait ouvert aux révolutions anticoloniales. La Chine, le Vietnam, l'Afrique, l'Amérique latine. Donc, une fois que cette révolution socialiste se sont arrêtées, terminées, et ils ont accepté beaucoup des principes du capitalisme, elles sont devenues des puissances économiques, pas des puissances socialistes, des puissances capitalistes. Mais pas selon les principes du capitalisme américain, différemment. Ce sont des capitalismes, mais différents. Et surtout, ils ne veulent pas rentrer, surtout dans l'impérialisme du dollar. Parce que la domination, surtout en Amérique latine, ça se passe à travers la financiarisation, le dollar. Et donc là, c'est un symptôme que depuis quelques années, à travers la Chine et la Russie, ils essayent d'imaginer que c'est très difficile, un système financier autonome, indépendant. Ça, c'est très compliqué à mettre en place. Mais seulement l'idée, c'est une déclaration de guerre contre les États-Unis. Parce que les États-Unis, sa puissance, elle est sur le fait que sa monnaie, elle est monnaie nationale et en même temps la monnaie de paiement international. ¿Qué rol le asigna al Fondo Monetario en esa dominación del sur por parte del norte y en este esquema financiero internacional? Le Fonds monétaire international a ses sièges à l'intérieur du Pentagone. Donc voilà, c'est très clair. Para tanto. Si, le siège plus important est à l'intérieur du Pentagone. Donc le Fonds monétaire international, c'est soi-disant une agence internationale qui en réalité est très subordonnée aux politiques des États-Unis. Et quelquefois, les États-Unis
Au début, ils ont, par exemple, la crise financière du sud-est asiatique à la fin du siècle dernier. Ils sont même intervenus directement, sans passer par le Fonds international. Donc, mais normalement, ils passent à travers le Fonds international. Et le consensus de Washington est géré par le Fonds monétaire international, fondamentalement. O sea, el prerequisito para cualquier forma de emancipación en el sur global y en América Latina sería deshacerse del fondo en un principio. Exactement. C'est-à-dire c'est débarrasser du fonds, mais surtout du dollar. Hein. Si on n'arrive pas à se libérer, si le dollar continue à rester la monnaie internationale, on va être absolument, on est obligé de financer les déficits fédéraux, les déficits de la balance des paiements, on est obligé de suivre les politiques monétaires et tout ça. Donc le problème, c'est sortir de cette domination du dollar. Jusqu'à quand on ne sortira pas de la domination du dollar, ça va être très compliqué. Acá está el libro que vino a presentar Mauricio Lazarato, Guerra o Revolución, porque la paz, dice él, no es una alternativa. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Él dice, es imposible pensar en la paz en estas condiciones porque justamente lo que lleva a la guerra es la base de esta paz de los últimos 30, 40 años, pero claro, también dice lo suyo sobre América Latina, que es lo que escuchaban recién, ¿no? Y sobre el Fondo Monetario. Está Dante Sica en Brotes Verdes, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, asumiste funciones importantes en el gobierno de Mauricio Macri siendo alguien de referencia para empresas en el sector productivo. Y los resultados productivos del gobierno de Macri fueron desastrosos. ¿Te arrepentís? No, para nada. Asumí en un momento que empezaba la crisis. Me convocaron para tratar de ver cómo podíamos paliar y cómo podíamos seguir el rumbo que se venía trazando. Y la verdad nos tocó una crisis, nos agarró justo esa recesión. El 18 fue un año muy duro, acordate, es la reversión del flujo de capitales, tuvimos una sequía bastante importante. Y lo que intentamos hacer es, por un lado, seguir con las reformas que veníamos haciendo, darle más transparencia al sistema, trabajamos bastante en mejorar y darle más velocidad a todo lo que tenía que ver con creación de empresas, las SAS, el programa para exportar, pero en un contexto, vos lo conocés bien, en un contexto donde la macro baila y el tipo de cambio baila, realmente eso te impactaba mucho, ¿no? Pero eso no fue por condicionantes externos, sino también por la política económica misma del macrismo. Claramente lo que tuviste fue la reversión del flujo de capitales en el 18 para América Latina, donde Argentina todavía venía con un desbalanceo en la parte fiscal y monetaria, nos agarró débiles en esa crisis. Fíjate que al resto de los países de América Latina que tenían la macro mucho más consolidada, el impacto de la reversión de flujos de capitales no fue tan fuerte. Bueno, entonces Alberto Fernández, que le tocó una pandemia y una guerra entre dos potencias nucleares, debería estar llorando por ese condicionante externo frente a una reversión de flujo de capitales, ¿no? Y sí, pero acordate que vos, que ya había entrado a la pandemia, donde de alguna manera venía con buenos colchones que se había quedado de la gestión anterior. Acordate que sobre el final... ¿Qué buenos colchones? Bueno, escuchame, heredó un superávit, casi un superávit fiscal levemente positivo, estaba casi el déficit en cero. Y tenía reservas por casi 10.000 millones de dólares, con lo cual de alguna manera tenía una situación económica. Es cierto que veníamos de una recesión. ¿Una deuda de 45.000 millones nueva con un acreedor privilegiado? No, cuando vos mirás el nivel de deuda, los niveles de deuda que teníamos, al final que no vine para discutir eso, pero los niveles de deuda que tenían son niveles de deuda desde el punto de vista de la estructura razonable. No tenías una deuda muy fuerte desde el punto de vista de lo que era la estructura ¿Para del vos PBI. estuvo bien ir al Fondo Monetario? En ese momento, en el momento que se recurrió al Fondo Monetario, fue una buena decisión porque se consiguió deuda mucho más barata de la que vos venías pagando y pudiste hacer recambio de deuda. ¿No estamos pagando el costo ahora? En un momento de salida de capitales. Yo creo que lo que se está pagando el costo ahora es de muy mala la política económica que empezó a llevar adelante este gobierno, que si querés, cuando tenía todas las posibilidades y los colchones que le podía haber permitido ir a una renegociación
mucho mejor con el fondo, prefirió ir primero a una renegociación que no la necesitaba con el sector privado y postergó la renegociación con el fondo hasta último momento, cuando en condiciones macroeconómicas estaba mucho peor. Eso es discutible, el orden de las renegociaciones, pero vos decís que dejó ventajas y colchones Macri. Yo creo que la economía, es cierto que venía, obviamente que no lo podés obviar, veníamos de una recesión. Si vos recordás, en agosto del 19 los indicadores empezaban de alguna manera a tocar piso y empezaba a haber una reversión, acordate. Pero mirá, vos que venís del sector productivo, pero Alejandro, en 48 meses de macrismo hubo 46 meses en los cuales la industria cayó. No, vos tuviste el 2017, fue un año de crecimiento. Los trimestres... No para la industria. Sí, para la industria también. No. Los trimestres que empezaron a caer fueron a partir del segundo trimestre del 2018. En lo productivo no, porque esos de crecimiento de 2017 fueron con apertura comercial. No, pero no. Vos confundís normalización del comercio con apertura comercial. ¿Qué es lo normal en un mundo como este? No. Planteemos un momento. Apertura comercial es cuando vos bajás los aranceles. Vas a un proceso de baja de aranceles que lo podés hacer en forma unilateral o podés hacerlo a través de una negociación como fue el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También se pueden relajar ciertas restricciones, ciertos requisitos para arancelar. Y después lo que tenés es adaptar tus normas a las normas de juego de la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. Argentina en el 2015 había perdido un laudo, un panel en la OMC en donde y la Argentina, gobierno de Cristina Kirchner, lo aceptó, tenía que desarmar todo el sistema. ¿Te acordás que eran las de JAI? Sí. Que era todo un sistema de control muy parecido al CIR ahora o de controles, pero nada más que con otro nombre, las de JAI. Y Argentina perdió ese panel, aceptó desarmarlo, y lo que hizo el gobierno de Macri desde el 2016 y se continuó durante todo el gobierno fue adaptar las normas del comercio a las normas del comercio internacional. Y los cuales... Más o menos la misma excusa que dieron para extenderle 12 años la concesión de las autopistas del Curro. Nos hacen un juicio afuera. Pará un cachito, Ale, no me jodas. No mezcles el tema de las autopistas cuando estamos hablando del comercio internacional. Es que la lógica es la misma. Me hacen una demanda afuera, entonces me obligan a mí a abrirme o me obligan a mí a... Uno está integrado. Uno está integrado al mundo y acepta las reglas de juego y en las cuales tiene que comerciar. Porque acuérdate que nosotros también somos grandes exportadores y queremos seguir exportando. Por lo tanto, vos tenés que aceptar las normas del comercio internacional. Lo que pasa es que algunas normas fueron muy observantes y en otras no. Alejandro, no. Por ejemplo, las del fondo. No, en las normas del... No, de nuevo, estás mezclando otra cosa. En las normas del comercio internacional nos adaptamos a las normas OMC. Lo que tiene que ver con el cumplimiento de las licencias, empezamos a ser mucho más estrictos con todo lo que tiene que ver con las condiciones. Hace 20 años que nos conocemos, sí, de la consultora, vos has trabajado mucho en Brasil, mucho para empresas a ambos lados de la frontera. Los países que se desarrollaron tardíamente, que se hicieron potencias industriales después de los años 40, 50, ¿lo hicieron siguiendo a rajatabla las normas de la OMC que ponen los países ricos? Acordate que el OMC antes era el GATT, sí, ¿no? Y a partir de que entramos al sistema del OMC empezó a haber un sistema de reglas de juego donde el Mercosur, en la cual se integró también esa norma, tenés que respetar. Entonces vos tenés límites y tenés condicionamientos para poder aplicar subsidios, ya sea para privilegiar un sector. Entonces vos tenés que cumplir esas normas y las reglas de juego. Es la norma de juego que cubrís para poder que tus exportaciones después no sean penalizadas, porque siempre miramos las cuestiones que ponemos para proteger el mercado interno. Y vos sabés que en eso hay reciprocidad. Si yo penalizo exportaciones de otro país, después me van a penalizar mis exportaciones. Claro, pero haciendo eso perdimos con Macri 1 de cada 10 empleos industriales. No, perdimos los empleos que perdimos por la recesión que tuvimos durante el 2018 y el 2019. No las perdimos durante el 2017. Tengo que ir a una tanda porque me están taladrando por el... Pero una cosa... te quedás, la seguimos porque... No, sí, la gente... avisos, menos de 10 minutos te prometo y seguimos esta discusión. 10. En instantes, Lucía Isikoff con su columna política. Se viene una Pax mundialista durante el próximo mes. Vamos a ver, es lo que por lo menos desearía la ministra de Trabajo. Gaby Vulcano también nos trae su columna política sobre la mesa
que reclama el kirchnerismo. ¿Se viene un gobierno colegiado en caso de aceptarlo Alberto Fernández? Vamos a ver. En la pausa Dante Sica me dijo, hablemos de futuro, no tanto del pasado. A ver, ¿cómo harían para bajar la inflación si el año que viene gana, no sé, Mauricio Macri o Patricia Bullrich? No, lo que se tiene que trabajar claramente es un programa mucho más integral y primero tenés que hacer un programa de estabilización. Es muy difícil en estas condiciones, con parches o solo si querés, con medidas sueltas, poder pensar que podés bajar la inflación ¿Qué rápidamente. implica un plan de estabilización? Implica todo. Primero, tenés que rediscutir todo el tema fiscal. Argentina tiene que ir a un equilibrio fiscal y tiene que dar una señal muy clara de equilibrio fiscal. Tenés que tener un régimen monetario que acompañe, no podés seguir teniendo esta dominancia fiscal sobre el régimen monetario y tenés que tratar de lograr, de unificar el mercado cambiario, pero en ese proceso a la unificación del mercado cambiario tenés que corregir la estructura del peso relativo. Si vos mirás... Perdón, eso es lo que intentó hacer Macri. Y en esos estudios en eso se logró, si quizás ahí se adelantó muy rápido y fue lo que pasó ese primer año, entre esa descoordinación entre la política fiscal y monetaria, que después te impidió poder tener un programa mucho más consistente para poder garantizar no solo la baja, sino la consistencia y la permanencia a la baja. Él dice, voy a hacer lo mismo, pero más rápido. No, él dice, ¿alcanza con eso? No, él lo que dice es que lo que hay que tener es un programa mucho más integral. Y no solo más rápido. Vos tenés que dar las señales y mostrar hacia dónde vas muy claramente al principio. Lo que pasa es que siempre el ajuste es insuficiente. Después... Mirá, yo creo que... Mirado en retrospectiva, digo, pero ustedes dicen, yo te diría que no es un problema de ajuste. Argentina, si querés, uno de los problemas que ha tenido los distintos partidos políticos, porque fíjate que hemos probado con los distintos modelos desde el punto de vista económico en los últimos 40 años de regreso a la democracia. Lo que creo que nos faltó dar una discusión mucho más fuerte, como la discusión que tuvimos en términos de los derechos humanos, el uso de la no violencia dentro de lo que es la democracia. Nos faltó tener una discusión más fuerte con respecto al tema del sector público, o si querés, no del rol del Estado, de lo que tiene que ver el Estado, el tamaño, la función, las delegaciones con respecto a la provincia de la nación. Todo sí hubo una discusión sobre eso en los 90, y implicó el achicamiento del Estado, la retirada de la nación. No fue tan la retirada de la nación. Le entregaron la educación y la salud a las provincias refinanciadas. Pero pero en todo caso lo que te estoy diciendo es que no tuviste una discusión completa para poder dar un programa consistente. Nosotros en los últimos 10 años, fíjate lo que pasó, con el superciclo de las commodities casi duplicaste el nivel del tamaño del sector público y se te volvió infinanciable. Claro, lo que pasa es que el Estado también hace cosas que había dejado de hacer. Pero lo que tenemos... reconocieron jubilaciones a gente que trabajó en negro durante años no pudo jubilar. Ok, pero lo que tenés que tener en claro es qué tenés que hacer pensando también en la Argentina que querés. Por un lado, agrandaste el tamaño del Estado y por otro lado abandonaste dos de los principales, si querés, bienes públicos que tiene que dar el Estado, que es la educación y la salud, donde tenés sistemas que están totalmente deteriorados. Pero Macri directamente removió el ministerio. No pongas Macri, no es solamente un tema de Macri. Lo que te estoy diciendo es, mirá a lo largo de los últimos 40 años y vos no podés decir a ciencia cierta de que este Estado es mucho más eficiente en la provisión de bienestar y en la provisión de futuro o mejoras para la movilidad social que el que teníamos hace 40 años, a pesar de que tiene un tamaño más del doble o del triple que lo que tenía hace 40 años. Bueno, hay derechos que se consagraron durante estos últimos años que hicieron un cambio cualitativo. Lo que me quieras decir ahora, que en 4 años de Macri se hizo la destrucción del Estado, me parece que es, si querés, hasta infantil. No solo del Estado, también de las empresas. Cerraron 17 pymes por día. No me cambies la vuelta cada vez que te digo una cosa. Estamos discutiendo el tema de lo que me parece que es central dentro de lo que tenemos que hacer los distintos partidos políticos, los que participamos en él, es ponernos de acuerdo con respecto a esto, las funciones, tenemos que revitalizar y hacer muy todo menos si podría ser más, incluso para el Fondo Monetario. El Fondo Monetario hoy no discute que haya un impuesto sobre las grandes fortunas o un impuesto sobre los que ganaron a caballo de la guerra rentabilidades extraordinarias. Todo eso lo avaló en Gran Bretaña, lo avala en Colombia. Llevas una discusión maniquea si el fondo
el Banco Mundial. No es problema de los de afuera, es el problema que nos tenemos que poner de acuerdo para adentro. Bueno, pero es de una nuevo, discusión política. Pero obviamente no nos que podemos poner de pero acuerdo obviamente que implica, por ejemplo, dejar afuera pero obviamente que es una a empleados discusión, de pymes, a empleados del obviamente Estado. que es una discusión política. Dejamos afuera gente de pyme con la economía que tenemos ahora. No. No me jodas. Las 25.000 pymes cerraron con Macri. Alejandro, el 80% del empleo que se creó este último año es precario, Sí, no tiene derecho. Nosotros lo venimos no, mostrando. Disculpame. Ahora, durante el macrismo se destruyó, fue peor. Perdóname. Y eso, incluso el precario eso se destruyó. pero no es un problema de si es uno o el otro. Nosotros reconocimos en las cosas que nos equivocamos. No. Sí, lo hemos hecho. ¿Quién lo reconoció? Lo han hecho todos. Vos lo reconoces ahora, pero Macri dice, quiero hacer lo mismo más rápido. No, perdóname, no leíste, te voy a regalar primer tiempo. Para que lo leas vas a ver que ahí es una buena autocrítica. Y debe haber sido el presidente de la democracia que más reconoce los errores que cometió. Conseguime uno solo que haya reconocido los quilombos que hizo en la economía. Pero es que no lo tenés, Alejandro. Lo que él no dice que hizo mal es que hizo poco de lo malo que hizo. Obviamente, dice que quiere hacer más. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Vos te parece que con este régimen económico, con una economía estancada en los últimos 20 años, Argentina puede progresar? No. ¿Vos sabés cuánto creció estoy seguro que con la otra tampoco. Lo que digo yendo para allá... ni siquiera sabés cuál es la otra. ¿Sabés Argentina entre el 75 y el 2001, cuál fue la tasa de crecimiento anual? Sí. No, decime, 0,6. Sí, bajísimo. Para mantener en esa estructura, duplicar el nivel de renta, 128 años tienen que pasar. ¿Pero qué hubo en el medio? Una dictadura que destruyó nuestro entramado productivo. En el medio hubo de todo. Hubo una dictadura, hubo gobiernos socialdemócratas, hubo gobiernos más populistas, menos populistas. No. No puede ser solo condicionado por la dictadura. Pasó hace 40 años. Es el problema de Juez, creer que vino la democracia en un ovni. Juez quiso decir, lo escuché después porque vi que lo estaban matando, pobre juez, y vi por ahí se escapó, porque es más gracioso, quiso decir otra cosa. Me parece que quiso decir otra cosa y que lo diga él. Lo que te quiero decir es, la democracia todos la vamos a defender como un valor. Lo que queda claro que dentro de los partidos que estamos jugando dentro de la democracia, no nos pusimos de acuerdo en algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la economía. ¿Qué queremos darle al rol del Estado? ¿Cómo queremos controlar la inflación? Es increíble que estemos discutiendo a esta altura que la emisión descontrolada no genera inflación, o que la inflación es un problema de los sectores empresariales. Y sabemos que eso no es así. Hay una investigación que hizo acá nuestro colega Mariano Martín sobre algo que ocurrió sobre el final del macrismo, que fue el otorgamiento de un bono de 5.000 pesos. Bastante discrecional. Déjate de joder. Se abrió una causa. Yo no jodo. Sí, tengo Alejandro, si querés que te cuente con eso, la causa la tengo yo, ya presentamos todos los papeles, estamos a derecho, no te hagas problema. ¿Estás seguro de que no hubo Estoy totalmente ninguna manipulación? No hubo ninguna manipulación. Ninguna manipulación. Que no le llegaron más planes a los que eran partidarios. Para nada, Alejandro, para nada. Te juro que para nada, y tengo mi conciencia tranquila, que actué como un buen funcionario y que no violé y no hice nada que estuviera en contra de la ley. Gracias por venir. No, al contrario. Seguimos con auspicios y vamos con las columnas políticas. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. 15.000 hogares del distrito ya están conectados a más de 3.200 alarmas vecinales instaladas por el municipio. Además, 820 cámaras de seguridad son vigiladas desde la Central de Operaciones y Monitoreo. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Lucía Isikoff y la Pax Mundialista. Por lo menos, para algunos funcionarios va a ser un mes de Pareciera recreo. que sí, o eso quieren. Yo te preguntaría, Ale, ¿vos qué preferís? ¿Ganar el Mundial o que baje la inflación? Uy, no.
que baje la inflación. Bueno, respondiste de un modo más políticamente correcto, no tanto como la ministra. No se puede las dos, ¿no? Y bueno, si te tengo que dar a elegir, es medio tramposa la pregunta, ¿no? Sí. Porque están atadas, tiene que ver una con la otra. Vamos a ver lo que disparó la primera polémica respecto al Mundial, que fueron las declaraciones de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, cuando le preguntaron exactamente esto. Mirá lo que decía. Dale, vení, Kelly, vení que... Después No lo puedo seguimos cre- no puedo- trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Primero, estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el Mundial, que baje la inflación y después vemos. ¿No? ¿Qué decís? Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina... Bueno, ahí lo decía. No, ahora parezco un insensible yo con los argentinos y las argentinas, qué sé yo, no sé, me da la sensación de que la inflación es un poquito más importante, ¿no? O no, bueno, no sé, me parece que es tramposa la pregunta, pero lo que decía Kelly Olmos es ilustrativo, Ale, de la dirigencia política, que digo, que busca constantemente pensar que hay, al menos que hay una relación, no sé si una correlación directa, pero hay una relación entre cómo nos va en el Mundial a Argentina, cómo le va al país y lo que puede pasar con la política o la economía. De hecho, un reconocido periodista, antes de que Massa asuma en el ministerio, no sé si te acordás, que teorizaba que decía, bueno, vienen distintas etapas en el plan Massa. Y una de las etapas conlleva que ganemos el Mundial y que haya una euforia. Era una teoría, ¿no? Pero digo, se analizaba en las mesas de discusión, que haya una euforia en enero y febrero, y bueno, eso te empuja también la economía. Digo, esas teorías estaban presentes y hay como una especie de mito de te va bien en el Mundial y bueno, eso tiene un impacto, o al menos así lo quieren creer, ¿no? Esto es creer o reventar en el gobierno. Pero te digo, hay al menos 3 ejemplos, te cito rápidamente 3 ejemplos que desmienten que haya algún tipo de linealidad entre estas cosas. A ver, qué te digo interesante. 3 puntuales. Uno fue, pensamos en Alfonsín. En el 86, bueno, ganamos, ¿no? Recibe a la selección, recibe a Alfonsín a Maradona, estaba toda la fiesta popular. Y en el 87, ¿qué pasa? En las legislativas del 87 le va muy mal al radicalismo. Digo, el peronismo le copa al Congreso, le hace súper difícil sacar las leyes que buscaba Alfonsín. Bueno, ahí no hubo una correlación, digamos. Después, otra, para la negativa, te la busco en el menemismo, por ejemplo, que nos fue súper mal, bueno, en el Mundial, en el 94, cuando le cortan las piernas a Diego. ¿Qué pasa en el 95? Digo, un 94 donde la Argentina estaba muy deprimida por lo que había pasado en ese Mundial. En el 95 reelección claro. histórica de Sí, Menem, claro. casi arañando el 50%. Entonces, bueno, ahí tampoco tuviste una relación directa. Y otro ejemplo que es Brasil. Brasil en el Mundial del 2014 de locales pierden por goleada contra Alemania. ¿Y qué sucede? Bueno, Dilma unos meses después reelige. Brasil tampoco tuvo esa correlación directa que la política tanto busca, Ale. Pero la realidad es Pará, que... una cosa es que haga bien o mal en términos electorales. Otra es que le dé un respiro a un gobierno que no para de pelearse entre sí, que tiene un montón de líos y que de algún modo puede disfrutar de que le dejen de prestar atención por un mes. Exactamente a eso voy. Digo, en términos electorales puede no impactar. Ahora, el gobierno está diciendo, bueno, es una especie de alivio. Llega en diciembre, que tenés siempre, ¿no? El fantasma de diciembre, que puede pasar en una situación económica súper delicada. Viene diciembre. Bueno, diciembre lo vas a tener con el Mundial. Este jueves en el Senado se aprueba el presupuesto, un presupuesto también de ajuste al que muchas provincias están mirando con ojos muy críticos en este momento. Se va a aprobar. Bueno, te queda un día, 2 días, llega el fin de semana, viene el Mundial, pasa la discusión. Discusión política también en el gobierno, si el bono, la suma fija, qué va a pasar con esto, la discusión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, todo esto, bueno, obviamente queda tapado y está respirando, al menos el gobierno, ¿no? Esta pax que te trae el Mundial. Vamos a ver cómo resulta, lo sabremos a partir de este mismo fin de semana. Órbita Noticias. La columna de Vulcano luego sobre justamente esa mesa política que pide el kirchnerismo. Y para el final del programa, lo más picante, el yo no te lo dije, que hoy no sabes cómo viene. Buenas
noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido de la galaxia se discute sobre todo: política, economía, clima y hasta sobre la eficacia de las vacunas. Sin embargo, hay ciertas cosas que a la hora de discutir, todavía los argentinos no cruzan algunos límites. Portugal, muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores, último campeón. Y Alemania nunca se la puede descartar, porque raza superior siempre juega hasta el final. El expresidente tuvo que salir a pedir disculpas por haber puesto en la misma oración Alemania y raza superior. Y esto es porque no hay manera de que esa combinación de palabras no refiera al nazismo. Pero parece que la etnosociología es una preocupación de Estado, porque el actual presidente ya había hecho un culto al racismo hace apenas un año. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Es muy importante que a la hora de hablar, los referentes políticos se concentren en sus campos, en los que son expertos, lo cual no es lo mismo que encerrarse en un campo de concentración, señor Macri, y sobre todo, no andar hablando de razas superiores o de capacidades diferentes. Ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió de que Formosa tiene un atraso de 27 años. Yo creo que el atraso de ella debe ser mental. Es de muy mal gusto referirse a la diputada María Eugenia Vidal como atrasada mental, incluso si se refiriera a un atraso en su periodo menstrual. Es ofensivo de todas maneras. De nuevo, en lugar de atacar al otro, lo mejor es hablar de uno mismo. Y si es con autocrítica, mejor. ¿Hay un dejo de riesgo de hiperinflación en la Argentina? Desde ya que sí, estamos hablando que estamos en inflación del historial del 6-7% mensual, con caída de la demanda de base monetaria. Desde ya que tenés riesgo de hiperinflación. Bueno, no seamos más papistas que el Papa, Rubinstein. ¿Para qué mencionar a la hiperinflación? No la llame si no quiere venir. No tiene ningún sentido, a menos que sea en tono coincidencias entre el Mundial 86 y el Mundial 2022. Es lógico, claro, los argentinos se sienten con chances, pero le propongo algo revolucionario. ¿Y si escuchamos a uno que sabe? Esto es fútbol, el fútbol es impredecible, es un juego tan lindo pero tan impredecible y a veces tan injusto que no vale la pena prometer nada. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, hagan como Scaloni. No decir nada siempre es mejor que decir cualquier cosa. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. ¿De qué hablan cuando hablan de una mesa política en el frente de todos? Gabriela Vulcano, buenas noches. Buenas noches. Esa es la gran pregunta y te diría que en realidad la primera pregunta es si se viene o no esta mesa política que viene reclamando el kirchnerismo. Como aliado lo tiene a Sergio Massa, porque Sergio Massa hace algunas semanas pidió que se arme esta mesa política, que el presidente convoque a esta mesa política. También lo hizo Máximo Kirchner en varias oportunidades, entre ellas la semana pasada en un acto de Gualeguaychú, donde dijo, bueno, que es necesario tener una mesa política y no una mesa chica, sino una mesa grande. ¿Pero a qué se refiere exactamente? Porque uno podría pensar, bueno, está pidiendo cargos, no sé, en el gabinete, por ejemplo. No es eso, ¿no? No es eso lo que están... te digo a ver qué es lo que dicen de un lado y del otro. Hasta el momento, Alberto Fernández dijo un rotundo no a convocar a esa mesa política que le están pidiendo, porque lo que cree que detrás, de alguna manera, de mínima, quieren compartir la lapicera sus socios políticos y de máxima creen que está la posibilidad de que quieran instaurar una especie de presidencia colegiada. Dicen, esto yo no lo quiero. ¿Qué es lo que dicen desde el lado del kirchnerismo y del masismo? Es, bueno, en realidad es necesario
es urgente convocar una mesa política porque de pronto nos encontramos con algunas medidas de gobierno, algunas políticas con las que no estamos de acuerdo justamente porque no se articuló esto en una mesa política. Decíamos que Máximo Kirchner fue uno de los que lo planteó, inclusive él dijo quiénes podrían integrar esta mesa, habló de Emilio Pérsico, habló de los gobernadores, habló, bueno, obviamente que en esa mesa tiene que estar Sergio Massa, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, y llamó la atención que él remarcó, en esa mesa política a mí no me interesa estar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hoy hablando con alguien que estuvo reunido con la vicepresidenta la semana pasada, me contaba que el enojo que hay hoy con el presidente no viene tanto de Cristina Kirchner, sino de Máximo Kirchner, que hoy la dificultad para poder entablar un diálogo entre estos dos sectores, del kirchnerismo y del albertismo, está más asociado al enojo que tiene Máximo Kirchner, que al mismo tiempo tiene un enojo con el movimiento Evita, pero mencionó a Pérsico como uno de los posibles integrantes de esta mesa. Está teniendo un acercamiento cada vez mayor a Leonardo Grosso, diputado del movimiento Evita. En la semana pasada se pudo ver eso, sobre todo con la ley de humedales. Sí, lo vi, sí. Hubo ahí, te diría que están entablando un diálogo cada vez más fuerte, al punto que Máximo Kirchner apareció en la comisión cuando se tuvo que firmar el dictamen de humedales, algo que no suele pasar porque no suele ir a las comisiones, participar de las comisiones. Pero, bueno, hasta acá también, ¿es suficiente esos nombres que dio? Bueno, algunos me decían, tiene que ser un poquito más grande, hay que pensar que también estén los intendentes. Y lo que vemos hasta ahora es que no está esa posibilidad de avanzar con este tema. Y pensaba en algunas experiencias anteriores de mesas políticas. ¿Cuáles son? Néstor Kirchner tuvo su mesa política, o mesa chica, como muchas veces le dicen, donde estaba Carlos Zanini, obviamente. También estaba Debido, que a veces estaba y otras veces no tanto, y Alberto Fernández. Está bien, pero eran todos suyos. Bueno, acá lo que está proponiendo el kirchnerismo es que le hagan un lugar en la mesa, que le compartan la lapicera, como dijiste vos. Pero no era un gobierno de coalición política. Claro. Esa es la gran diferencia. Cristina Kirchner también tenía su mesa política con Máximo Kirchner y con Carlos Zanini y también Oscar Parrilli, y Macri también la tenía, tomando en cuenta que era un gobierno de coalición. Marcos Peña. Pero eran todos del PRO. Claro. Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. La gran incógnita es si efectivamente se va a poder llevar adelante esta mesa política o no. Lo último que te digo, Ale, me dijeron un poquito, abrió una cierta luz de esperanza el hecho de que hoy la vicepresidenta se haya comunicado, haya llamado al presidente de la Nación por su tema de salud. Dicen, bueno, es un primer paso para que esté esta posibilidad de conformar esta mesa política, pero no se atreven del todo a decir se va a llevar adelante. Gracias, Vulcano. Tengo la segunda parte de la entrevista con Mauricio Lazzarato, pero no tenemos tiempo de compartirla. Es este libro el que vino a presentar Lazzarato, y la segunda parte del reportaje lo vamos a compartir la semana que viene porque lamentablemente creo que va a seguir teniendo actualidad el tema de la guerra, el tema de la insatisfacción con las democracias en el mundo rico, que empieza a contagiarse también a nuestras latitudes. No lo puedo compartir porque tenemos información picante, realmente picante, que yo no te la dije. Yo no te lo dije, yo no te lo dije. Arranca Lucía Isikoff. Yo no te lo dije, pero hay alguien que fichó y se fue rápido de la boda del año, esa boda que nadie se quiso perder. No. Hablo, por supuesto, del casamiento de Jorge Macri con María Belén Ludueña, y ahí lo tenés a Horacio Rodríguez Larreta. No. Dicen que estuvo desde las 20 a las 20:30. Algunos dicen 20:40 se fue, le están contando los minutos, los quieren extender un poquito, pero tantas ganas no tenía Larreta de quedarse. Es un ministro de gobierno, Jorge Macri. Es un ministro de gobierno, están en tensión, Ale, recordemos, ¿no?, el contexto.
contexto. Horacio Rodríguez Larreta está siendo acusado por un sector del PRO de querer entregarle la ciudad a los radicales. Te hablo de Lustó. Pero tenés más fotos, ¿no? Para ver el contraste de quiénes la pasaron bomba en la fiesta, quiénes se querían quedar. Esta fiesta que mezcló el espectáculo con la política. Ahí los veíamos. Ahí está Mauricio Macri, está Julián Aguada, está Patricia Bullrich con su marido. Macri que hasta se subió al escenario a bailar ráfaga. Y Mirá. Patricia Bullrich que está en Cuánta Foto Te Cruces, ahora en una nueva alianza, Patricia Bullrich con Jorge Macri, digo, ya bancándolo abiertamente, así que ellos disfrutaron la fiesta. Pero, ¿por qué Larreta se fue? Bueno, tenía la excusa perfecta, porque era el cumpleaños, una celebración íntima, no de ella, no de ella, sino de Milagros Maylin, su, nueva novia. Sí. Hubo justo un cruce el sábado, hoy la tenés a Bárbara Díez, la ex de Larreta, que tuvo algún cruce justo en redes sociales el sábado, el día del cumpleaños de Milagro Maylin. Y un datito color. Bueno, esto la gente del entorno de Jorge Macri lo niega, pero se dice en el PRO que ella fue la primera opción para wedding planner, ¿no? Es su oficio para organizar esta boda, que finalmente quien la organiza es Adela Brown. ¿Quién es Adela Brown? ¿Te dice algo ese nombre? Bueno, fue la socia histórica de Bárbara Díez. Dicen, ahora ya no están más siendo socias, es muy amiga de la hermana de Jorge Macri. Bueno, lo que se dice en el PRO es que primero la habían contratado a Bárbara Díez y finalmente terminan organizando la boda con la socia porque ahí había algunas rispideces. No quiero avanzar sobre el terreno de nuestro conductor de la tarde, el señor Jorge Rial, pero ¿temería encontrarse con Bárbara Díez, el jefe de gobierno porteño? No te lo voy a responder. Yo no te lo dije, Vulcano, su turno. Yo no te lo dije, pero hay uno de los candidatos a gobernador bonaerense del PRO que está jugando a 2 puntas. ¡Epa! Sí. Bueno, ahí veo 2 que quieren ser gobernadores. Ahí ves 2 que quieren ser gobernadores de la provincia de Buenos Aires, pero en este caso estamos hablando de Cristian Ritondo, que entre ayer y hoy hizo una jornada en la localidad bonaerense de Pinamar, justamente para juntarse con referentes bonaerenses, contando un poco el para qué, retomando el nombre del libro de Mauricio Macri, ¿para qué quiere ser gobernador él? Bueno, contó con la presencia, decíamos, de muchos referentes bonaerenses y además le enviaron un videíto Mauricio Macri y también Patricia Bullrich. Él viene hace un tiempo trabajando de alguna manera con su equipo de trabajo y al mismo tiempo se lo están disputando otros 2 candidatos. Acá lo vemos con Diego Santilli, que hace más o menos un mes se sacaron esta foto y lo que me decían es, bueno, están viendo si se puede trabajar de manera conjunta los equipos técnicos. ¿Qué pasa del otro lado, los otros candidatos? ¿Qué pasa? Estamos hablando de Néstor Grindetti, de Iguacel, de La Torre, que quieren ser también candidatos al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Dicen, bueno, también está Ritondo trabajando con nuestros equipos técnicos. Así que parece que Ritondo, por las dudas, está trabajando un poquito con cada uno. Gracias, Vulcano. Yo no te lo dije, pero Matías Tombolini, el secretario de Comercio, no solamente acumula poder por lo que acaba de anunciar este programa Precios Justos, que se propone una meta audaz: congelar por 4 meses 1.800 precios, de los cuales es cierto, más de 700 son de marcas propias de los supermercados, pero que en un contexto de inflación del 6-7% mensual, bueno, sería un logro importante si se sostiene con abastecimiento hasta el final de esos 120 días. Pero tiene otro superpoder este hombre del superministro Sergio Massa. Tiene la bolsa de los permisos para importar al dólar oficial. La semana pasada, en la conferencia de la Unión Industrial Argentina, todos le tiraban de la manga con lo mismo a Sergio Massa, al punto tal que tuvo que, en el discurso, prometerles que iba a haber dólares para producir. Dólares que sabe que no tiene Massa, porque está
rascando lo que puede de China, sabe que le va a venir la mitad de los que esperaba del trigo y demás. Pero los pocos que tiene los está administrando Tombolini con su propio criterio. Es algo, ¿cómo decir?, riesgoso cuando se avecina un año electoral y cuando el bien escaso es administrado desde una sola oficina, no siempre con el criterio de el que más lo necesita, sino a veces con criterios de cercanía políticos o incluso, quién sabe en el futuro, también económicos. Yo no te lo dije, pero están poniéndole la lupa desde el propio gobierno a Tombolini por esta bolsa que contiene lo más preciado hoy en la economía argentina. Nos vamos el martes que viene a las 11 de la noche, como siempre, acá en la pantalla de C5N, Brotes Verdes. Chau.